Crítica y libertad encontrarás aquí. Nadie se calla si tiene algo que decir. De noche sin maquillaje pronto vamos a estar, pues ya comienza a alzar. Con Gaby López Trejo. Hola a todos, soy Gabriela López Trejo. Nos encontramos en territorios de nuestro siempre hospitalario abogado, el licenciado Sergio Delfino Vargas, quien en esta ocasión nos va a platicar de las actualizaciones en materia de ley respecto a los alimentos. Cuánto deben de dar los papás, las pensiones alimenticias, los padres que no conviven con sus hijos o que sí conviven pero que no viven con ellos, cuánto es lo justo que tienen que pagar y cuánto es lo injusto cuando ya las mamás se encajan para andar de fiesta. Y por estar licenciado. Gracias, Gaby, pues es un placer estar en tu programa nuevamente Politicando. Un saludo a todos mis amigos, compañeros. Nuestro programa, ya ha sido conductor, Sí. ya ha sido todo. Hemos estado de todo en el programa de Politicando, de noche sin maquillaje, azar. Así es. Y bueno, pues el día de hoy, como bien lo dices, vamos a hablar del tema de los alimentos, Gaby, que es un tema que todos los días los tribunales están saturados al recibir oficios, testigos para la acreditación de los alimentos, que es el sustento diario de los niños, sobre todo la gente que necesita estudio, necesita sus propios alimentos, su vestido, el calzado, dónde vivir, un techo, las medicinas, que es lo más costoso. Muchas de las ocasiones el médico sale muy caro y eso también es parte de los alimentos. Y bien, como lo dices, Gaby, los alimentos son, en términos, para que lo entienda la ciudadanía, son de manera proporcionada. ¿Cómo deben de darse? Depende de lo que gane el papá o la mamá que los debe dar y depende de la necesidad de que debe recibirlo, que son los hijos. ¿A qué voy con esto? No se les puede dar a todos los niños la misma cantidad porque los padres no tienen la misma posibilidad, sino que se dan términos proporcionados. Dice que los alimentos son proporcionados a la necesidad de quien debe recibirlos y a la posibilidad de quien debe darlos. Así dice la ley. Quiere decir lo siguiente: si un papá gana bien, tiene que darle bien a sus hijos. Si gana mal, pues le va a dar en ese tenor a sus hijos la misma cantidad en alimentos. ¿Cómo y cuánto es lo que los jueces están condenando, Gaby? Pues condenan dependiendo la acreditación. Antes de que se condene a una persona por alimentos, primero se solicita un informe al patrón o al secretario de Hacienda o al seguro de cuánto es lo que percibe el deudor alimentario o el papá o la mamá. Dependiendo de eso, el juez le da una idea. Si no hay esos elementos, puede recibir testigos, información testimonial, donde acrediten cuánto es el salario o cuánto gana el papá o la mamá, y depende de eso le deben de dar a los hijos, cuánto también necesitan, porque también hay que acreditar si estudian los niños, si no estudian, es la edad de los niños, las obligaciones que tienen deportivas, en este caso artísticas, que están teniendo y también son parte de estos alimentos. Claro. Pero ahorita el tema, ahorita como alimentos, es lo que estamos viendo es en términos proporcionales, pero en la actualidad, Gaby, se hizo una modificación al Código Civil donde se quita el artículo 289 y quitan todas las causales del Código Civil que hablan de las causas de divorcio. Ahorita la Corte dijo, ya no pido causas, únicamente con la manifestación de la voluntad de uno de los padres se da el divorcio, y este divorcio es el divorcio encausado. El divorcio encausado se entabla por las dos partes, Gaby, o por una de ellas. Si se entabla por las dos partes, lo que hacen es llegar a un convenio, que es lo que estamos haciendo. Que es más rápido. Es más rápido en el divorcio, en los bienes que existan y en los alimentos, así como la forma de ver a los niños, quién los tiene, quién los va a ver, cada cuándo, qué horario y demás. Bueno, los alimentos que se pactan, Gaby, o que el juez o la juez ordena con una sentencia, no son definitivos. Es decir, si se pacta una cantidad de un 40%, que es lo que los jueces aproximadamente están condenando, de 35 al 45, que es lo normal del salario de cada uno de los cónyuges o padres u obligados, porque también, aunque no estén casados, tienen obligaciones a veces. Sí. ¿Verdad? Es un 35 o un 45%, dependiendo del número de hijos y las posibles necesidades que se acrediten. Entonces, cuando hay una sentencia que dice, tú le vas a dar una cantidad de dinero, esa sentencia no es definitiva. Puede cambiar por el transcurso del tiempo, dependiendo el grado de posibilidad de
honorarios, de salario, de trabajo, de posibilidades o de ingresos que tenga el cónyuge que debe dar los alimentos. Cuando ya no tiene la posibilidad de dar alimentos, o si ganaba 100,000 pesos mensuales y de repente ya no es gerente y tiene otro tipo de nivel de trabajo, los alimentos por ende deben de disminuir, pero todo se hace a través de un incidente que promueven los abogados, o sea, las personas, pues, ya sean los hijos o dependiendo de la edad, o la mamá o el papá, por conducto de los abogados, y lo hacen vía incidental. Pero repito, el porcentaje que se declaró, ya sea en sentencia por un juez o en convenio por las partes, no siempre es definitivo, siempre está sujeto a variaciones que pueden ser para abajo o para arriba. Por eso es que se promueve el incidente de disminución o de aumento de pensión alimenticia, porque luego dicen, es que me estás dando el 10% o el 20% y me entero que ganas más. Entonces los hijos pueden, o la mamá puede pedir el aumento de la pensión alimenticia para que, una vez acreditado el aumento, el juez determine un aumento en estas circunstancias, porque el señor le gana más, porque la señora tiene mejor empleo, porque la papá se sacó la lotería, por lo que tú quieras, pero no siempre es fijo, puede incrementarse o disminuirse. Por eso los padres que reciben alimentos deben estar muy al pendiente de si ha ido incrementándose el sueldo de sus cónyuges o excónyuges o pareja o expareja, para que en esa tesitura aumenten o disminuyan los alimentos. Por esa razón es que les sugerimos que siempre vigilen, los asesoren de un abogado, para que el abogado les dé de primera mano, en cada caso específico, qué es lo que pueden y no pueden hacer en beneficio de sus hijos y de sus familias. Con esto concluimos el tema del día de hoy, Gaby. Espérame, yo tenía 2 preguntas, abogado. 2, así rapidísimas. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que yo conozco más casos de estos, de mujeres alevosas que se aprovechan y la pensión la utilizan para ellas y a los niños los traen a pan y agua? Y con la pensión ellas andan para arriba y para abajo y la tratan de inflar a lo más posible. De hecho, dejan al pobre hombre con la 4ª parte de su salario. Así es. Se las arreglan jurídicamente. Así es, David. Hay muchas, por decirlo, personas Lagartijonas. o malas madres que se aprovechan de que tienen varias pensiones alimenticias o una o varios hijos de varios padres y viven muy bien, y el dinero que deben de dárselo al alimento de sus hijos, que es la educación, vestido, calzado, habitación, recreación, medicinas y demás, lo utilizan para su beneficio personal, como es arreglarse, comprarse ropa, salir, gastárselo, pero no lo dedican a la manutención de los hijos. Ok, los padres que se van afectados vayan con un abogado para que les dé una asesoría jurídica, y este abogado, atendiendo la naturaleza del asunto, pida la disminución de la pensión alimenticia. Esa es una. Y otra es que se le pida al juez que ordene a quien corresponda, que en este caso son las instancias del DIF, estatal o municipal, dependiendo, que supervisen que el dinero que se le otorga por pensión alimenticia en forma periódica, quincenal, mensal o semanal, sí sea destinado a la manutención de los hijos. Es decir, que como pasen al domicilio de la madre, en este caso que los tiene, y se cerciore que el dinero se está invirtiendo en ellos, y acredite que están estudiando, acredite que están en la escuela y demás, porque de lo contrario pudiera retirarse esa pensión alimenticia, pudiera incluso ser motivo de pérdida de la custodia de los menores por el no atención o no destinar los alimentos a lo que fueron hechos. Es decir, yo doy una cantidad determinada para el alimento de mi hijo, si no es así, yo puedo solicitar al juez que esta persona me acredite en qué los gasta, y si no lo acredita, solicitarle la disminución, porque si nada más le está dando de 10,000, destina 2,000 pesos, pues que esos 2,000 se los destine al niño, y ya ver la posibilidad de que, si es necesario, el otro 80% se destine mediante especie donde la señora no puede hacer uso o mal uso del dinero, sino que llegue en ropa, en medicinas, en la colegiatura o en alguna otra circunstancia que pueda determinar los alimentos en beneficio de los menores. Por último, licenciado, ¿qué pasa con los padres que tienen un hijo aquí, un hijo allá y un hijo acullá, y que esos hijos tienen diferente condición económica? Ahí, según entiendo, pues se dividiría la pensión entre los 3 hijos, pero tú decías hace rato, es en base a la necesidad del que recibe. Así es, mira, si una persona tiene hijos con determinadas familias,
a todos los hijos debe de darles por igual, aun y cuando con una de ellas, con una de las madres, sí esté casado y con otras no esté casado. Porque los hijos son hijos aunque dependan de madre con matrimonio civil o dependan de madres naturales o de sean hijos naturales porque no están casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Independientemente de eso, la ley le dice, los hijos son hijos y toca por partes iguales. Si el papá en determinado momento le da el 20% a uno, pues si tiene otros 3, a todos les va a dar el 20%. No. Esa es la situación, ¿verdad? Por parejo. No importa que uno Viva con otra persona que tiene menos recursos, y otro vive en el campestre, otro vive en el oriente, todos igualitos. Porque el papá es el que debe aportar y es en base a las posibilidades del papá. Okay. ¿Sí? Entonces en ese tenor se castiga o se sanciona al papá con el pago del 20 o del 15 o del 30, prorrateado entre los hijos que tiene. Entiendo. Como ven, digamos, con esto pues terminamos nuestras pláticas del día de hoy. Nuestras academias del día de hoy. Y continuamos con las academias de los abogados los miércoles, son los últimos viernes de cada mes. Ahora ya las pasaron a los Sí. miércoles este año. No. Digo, a los viernes, perdón. Perdón, viernes de cada mes, ahí nos vemos y nos escuchamos. Del domicilio, por favor. Es el Salón Casablanca. Estamos en la esquina de Álvaro Obregón y General Barragán. Y mi despacho está en Galeana Sur 370, zona centro, donde damos consultas y asesoría jurídica gratuita. ¿Y el teléfono del despacho? 994-0354 y ahí nos escuchamos y nos vemos. Con todo gusto los atendemos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, David. De noche y sin maquillaje los vamos a